Escrito está, M44, desde Las Vegas, Nevada, para todo el mundo. Este es su canal. Un programa que tiene esperanza para todos los necesitados de la verdad escrita. Muy bien, vamos a tratar de darle conclusión a nuestro tema. Origen del pecado ha sido nuestro tema que hemos estado estudiando para la gloria y honra de nuestro Dios. Quiero decirle a cada uno de ustedes de que ha sido de una grande ayuda, podríamos decir, el abrir la palabra y entender lo que Dios ha dejado escrito en su palabra. Muy bien, ya vimos esos versículos tristes, ¿verdad? Porque nos relatan la historia de cómo se origina el pecado, pero a la vez muy bueno para saber la verdad, muy bueno para que nadie nos engañe. Hemos visto el origen del pecado, hemos visto dónde comienza, hemos visto ya en la tierra el pecado. Ahora podríamos decir como respuesta en qué consistió el primer pecado, según Génesis 3 del 1 al 6, es en la desobediencia a nuestro Dios. Allí se origina el pecado, desobedecerle a Dios. Ahora, queridos hermanos, amigos que nos están escuchando, cada uno de ustedes, vamos a mirar las consecuencias, podríamos decir ahora, terribles del pecado. ¿Cuál sería esa consecuencia? Según Primera de Juan 3:4 nos va a decir claramente qué es pecado, para que alguna persona se estará preguntando, ¿pero qué es pecado entonces? Dice Primera de Juan capítulo 3 y versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues pecado es infracción de la ley. ¿Cómo te explico eso así rápidamente? Yo lo comparo como cuando andas manejando en tu auto y existe una ley que se llama la ley de tránsito. Y en la ley de tránsito, podríamos decir, hay una cantidad de muestras que el ser humano tiene que hacer para que las obedezca. Señales, podríamos decir. Y esas son como, en una dice alto, un stop, dicen acá. En otra dicen un semáforo que tiene 3 colores, el verde, el rojo y el amarillo, y son señales de tránsito. Pero cuando tú conscientemente decides pasarte una luz en rojo, esa se llama estás mal, porque estás transgrediendo la ley de tránsito y eso te trae consecuencias. Podría ser un ticket porque te vio el policía, podría ser algo más terrible como un accidente por haber quebrantado la ley de tránsito. ¿Qué es pecado? Es transgredir la ley de Dios. Entonces ahí podemos ver las terribles consecuencias del pecado. Entonces la Biblia nos explica claramente qué es pecado y es infracción a la ley. Y entonces, ¿a quién se somete el pecador? Cuando el pecador decide pecar, podríamos decir, ¿quién es su jefe? ¿Quién es su maestro? Dice Primera de Juan capítulo 3 y versículo 8. El que practica el pecado es ¿de quién? Wow, dice claramente, es del diablo. Porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. Pero para esto aparece el Hijo de Dios, para deshacer ¿qué? Las obras del diablo. Queridos amigos, ya no somos inmortales, somos mortales. Es más, tú y yo nacimos ya inmortales. El único en la tierra que nació inmortal se llama Adán y Eva. Después de Adán y Eva, todos mortales. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia. Ahora están las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, todo lo que la maldad, todo lo que el pecado trajo, y entra la muerte.
¿verdad que sí? Porque Dios dijo que no morirían, pero se desobedece, entra la muerte. Muy bien. Si entra la muerte, queridos amigos, es algo doloroso, porque ¿quién quiere tener la muerte en casa? ¿Verdad que no? Las terribles consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? Oiga lo que dice el libro de Romanos capítulo 6 y el versículo 23. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva es regalo, mas el regalo de Dios, ¿qué es? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo quisiera quedarme con este versículo bastante en mi mente. Yo quisiera que también usted se quede con esto. Sí, la paga del pecado, sí, la consecuencia de ser pecador, de ser un ser mortal ahora, es la muerte. Es la muerte. Pero puede ser muerte eterna como puede ser muerte temporal. Porque aquí dice, pero el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces el ser humano ahora puede decidir ser un mortal para siempre, aunque muera y todo, para siempre, o puede decidir aceptar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y aceptarlo como su Salvador. Significa que en algún momento, en un abrir y cerrar de ojo, esto mortal se convertirá en inmortal. Esa es la promesa de nuestro Dios. Así es de que, ¿cuál es la consecuencia final del pecado? Es la muerte. ¿Y cuál es el llamado que Dios nos hace? Primero dice, resistir a Satanás. Someteos pues, dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios y resistir al diablo, y él que va a huir de nosotros. Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en tus concupiscencias, dice. Son las recomendaciones de lo que debemos hacer. Y número 3 dice, vencer con la ayuda de Dios, con la ayuda de Cristo Jesús, dice Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Cristo Jesús. Queridos amigos, nosotros hemos estudiado prácticamente este estudio de el origen del pecado. Hemos llegado a la conclusión y yo quisiera hacer esta resolución junto con cada uno de ustedes. Mi resolución dice que con la ayuda de mi Dios quiero que mi vida esté limpia de todo pecado, con la ayuda de nuestro Dios. Queridos amigos, ha sido un gusto, un placer para mí haber llegado hasta donde usted se encuentra y abrir de la palabra de Dios y saber esta verdad que nos abre nuestros ojos, nuestro intelecto, toda nuestra mente para entender qué fue lo que sucedió y por qué estamos en un mundo de pecado, de dolor, de sufrimiento, todo a causa de la desobediencia de Adán y Eva. Quiero decirte que Dios no nos juzgará a nosotros por los pecados de ellos, ni por los pecados de los otros, ni por los pecados de los padres. Dios juzgará de los pecados de cada uno de nosotros. Dios es justo y Dios traerá a cada uno de nosotros lo que hayamos hecho individualmente, queridos amigos. Eso es justo. Entonces quiere decir que tenemos que tener cuidado con las tentaciones que ahora Satanás trae en las vidas de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque la estrategia que utilizó desde un principio y que le funcionó, podríamos decir, son las mismas estrategias que sigue trayendo ahora en día. Hoy se presenta y le dice al ser humano, por ejemplo, tómate esto, no te va a pasar nada, no te vas a morir. O trae algo que se llama cigarrillo, fúmate esto, no te pasa nada.
Y las personas, queridos amigos, toman y no se mueren, fuman y no se mueren, y se ríen y hasta se burlan de Dios. Lo que no se dan cuenta es que entre más toman, se están dañando su organismo y probablemente su tiempo de vida era mucho más largo que lo que van a tener, porque se están acortando la vida con algo que están tomando, con algo que están fumando, con algo que probablemente le está siendo perjudicial a su salud. Entonces el enemigo viene y se inventa cosas tóxicas, dañinas para nuestro cuerpo y las presenta como buenas, podríamos decir. Y el ser humano se ríe y se burla y dice, mira, no me he muerto, tengo tantos años de fumar o tantos años de tomar y así me voy a morir. Qué triste. Qué tristeza, queridos amigos, porque como dije anteriormente, probablemente que así sería. Tu lapso de vida iba a ser mucho más largo, pero con tus malas decisiones tú las estás acortando. Yo te invito entonces a prestar atención que a las tentaciones que este enemigo llamado diablo, Satanás, que está trayendo, no se presenta a él ni siquiera, mira, yo soy el diablo y yo vengo a decirte hace esto. No, se presenta muchas veces y la mayoría de veces con seres humanos, con esos que dicen que son amigos, así entre comillas, que le dicen a la otra persona, tómate esto, hombre, que no eres hombre. Y apelan a la hombría del hombre. Y no solamente le dicen eso, y le empiezan a decir cosas, el enemigo por medio del ser humano. Es que tu mujer te regaña, tu mujer te va a pegar. Y empiezan a decirle cosas al hombre, donde el hombre llega a analizar y dice, es que a mí nadie me lo tiene que decir nada, yo soy hombre. Qué tontería más grande. No se da cuenta que lo que el diablo está haciendo, no como diablo, sino como usando a otro ser humano, es destruir a la creación de Dios. Es el momento de que recapacites, querido amigo. Es el momento que te des cuenta de que muchas de las enfermedades nosotros mismos las hemos acarreado por nuestras malas decisiones. Y muchos ahorita están muriendo en un hospital y usted le pregunta qué le pasa. Es que Dios me está castigando. Dios no está castigando a nadie, querido amigo. Tú estás teniendo los resultados de tus malas decisiones y lo tienes que aceptar. Y todo lo que tienes que hacer es pedirle perdón a Dios, y ahí en tu calamidad Dios puede hacer un milagro, porque Dios es Dios de milagro. Grande y maravilloso es nuestro Dios, Dios todopoderoso. Justos y verdaderos son sus caminos, Dios de los santos, queridos amigos. Yo te invito a ti que te hagas parte de la predicación de este evangelio, diciéndole y contándole a otros por medio de estos videos, a que los pasemos entre amigos y nos podamos ayudar los unos con los otros. Háblales y dile, venga, estudiemos juntos con nuestro programa Escrito Está M44. Hágale un like. Si no te gusta, también ponle que no te gusta. Se acepta eso. Deja tu comentario. Me encanta leerlos. Por favor, hazte un suscriptor para que puedas invitar a otros de estudiar de la Biblia. Y juntos, algún día, queridos amigos, vamos a estar en la presencia de nuestro Dios. Donde quiera que te encuentres, donde quiera que tú estés, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te dé la sabiduría para decirle no al pecado, sí a Dios, con la gracia de Él. Dios me los bendiga y los guarde a todos, donde quiera que se encuentren. Y con la ayuda de Dios, pronto vamos a estar con una nueva serie. Bendiciones, queridos amigos.